Hola a todos, gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, aquí al canal de Dr. Santillón-Med. Los invito a suscribirse y a dejar su me gusta y bienvenidos por aquí. El día de hoy les quiero compartir un nuevo video, en este caso de tipo académico, es decir, vamos a ver un tema, vamos a comentar diferentes cositas y puntos importantes sobre este tema, referidos o más bien sacado la información principalmente de la guía de práctica clínica del año del 2017 y el tema que vamos a ver el día de hoy respecta a control prenatal. Este tema, para fines de examen de residencia médica, para fines de la consulta diaria, etcétera, es un tema bastante importante que debemos de saber manejar y ver cuántas consultas requiere una embarazada, qué se debe de hacer en cada consulta, no sé, cuándo debemos de mandar a la embarazada a lo mejor con el odontólogo, cuándo debemos de tomar la presión, cuándo sospechar de diabetes, muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, toda la presentación está basada con puntos clave de toda la guía y pues espero que les funcione o les sea de mucha utilidad, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Déjenme compartir y comenzamos. Entonces, como les había dicho, el día de hoy vamos a ver el tema de control prenatal, que está basado prácticamente en la guía de práctica clínica para fines de examen de residencia. Eh, Cuando ustedes abren la guía de práctica clínica, la primera página que van a ver, o dentro de las cosas más importantes, es este cuadrito de aquí, que me parece que nos sirve de muchísima ayuda para la parte de los médicos, para la parte de la consulta, porque si se dan cuenta, aquí nos va a dar el primer dato importante, que es esta preguntita que tenemos aquí en color rojo, que es ¿cuántas consultas prenatales necesita o son mínimas para una paciente que está embarazada? Y en este caso la respuesta son 5 consultas prenatales, ¿ok? Y si se dan cuenta, desde esta imagen que tenemos aquí, la guía de práctica clínica nos los plantea muy bien. Tenemos la primera consulta, que esta se debe dar en las primeras 14 semanas. Tenemos la segunda consulta, que esta se debe dar de la 14ª semana a la 24. Tenemos la tercera consulta, que esta debe ser de la 24 a la 28. De ahí tenemos la cuarta, que esta debe ser de la 28 a la 34. Y en quinto tenemos esta, que debe ser de la 34 a la 41. ¿Ok? Entonces, básicamente, estas son las 5 consultas prenatales mínimas que debe de tener una embarazada en México. ¿Ok? Ahora, brevemente vamos a ver qué es lo que se debe de ver en cada consulta prenatal. Y lo vamos a resumir en cada uno de estos cuadritos. ¿Ok? Vamos a ver que en la visita inicial o en la primer consulta prenatal se debe de hacer una buena historia clínica completa, identificando riesgos para ver si la paciente no tiene alguna patología o alguna comorbilidad. Evaluación de la edad gestacional por fecha de última menstruación, que lo vamos a ver más adelante. Evaluación de la presión arterial, el peso materno y el IMC. Verificación del esquema de maduración. También más adelante vamos a ver cuáles son las vacunas que se deben de aplicar y cuáles son las que están contraindicadas. Referencia al especialista de acuerdo a riesgo obstétrico y entre la semana 11 a la 13.6 ultrasonido para descartar aneuploidía. ¿Ok? Ahora, dentro de los primeros laboratorios que debemos de pedir en esta consulta son los laboratorios generales que ya conocemos muy bien. Biometría hemática, esto es bastante importante, más adelante se los comentaré. Grupo IRH, glucosa, examen general de orina, urocultivo, Papa Nicolau, exudado vaginal, BDRL y prueba rápida de VIH. Más adelante lo vamos a comentar con más calma, ¿ok? Y dentro de la educación y consejería se dan cuenta el ejercicio, la nutrición, el cese de sustancias como tabaco, como alcohol, entre otras. En la segunda semana, que esta va a ser de la 14 a la 24, en la segunda semana, perdón, en la segunda consulta que se va a dar en este periodo de semanas, vamos a ver la revisión de la frecuencia cardíaca fetal, la altura uterina, los movimientos fetales, la evaluación de la presión arterial, peso materno e IMC y ultrasonido estructural de la semana 18 a la semana 22. ¿Ok? Dentro de las pruebas de laboratorio que se deben de llegar a realizar es la determinación de proteinuria portérica reactiva en orina, ¿ok? Y para la parte de educación y consejería, explicación de resultados de las pruebas realizadas. Ahora, en la tercera,
que se debe de realizar de la semana 24 a la 28, vean que tenemos que revisar la frecuencia cardíaca fetal, la altura uterina, movimientos fetales, todo esto que también ya vimos en esta. Y aquí viene algo bastante importante. Aplicación de inmunoglobulina anti-D en la semana 28 en pacientes CRH negativas no sensibilizadas. Igual se deben de hacer biometría hemática, curva de tolerancia a la glucosa, este se añade aquí, y determinación de proteinuria, ¿ok? Dentro de la 28 a la 34, si se dan cuenta, varios puntos son los mismos. Aquí tenemos evaluación de la salud fetal, ultrasonido obstétrico para evaluación del crecimiento, pruebas sin estrés de acuerdo a criterio médico y otra vez deterción de proteinuria. Y en la última, que es la quinta, de la 34 a la 41, vean cómo van a ser prácticamente los mismos, ¿ok? Igual detección de proteinuria y dentro de la educación y consejería, signos y síntomas de preeclampsia, signos y síntomas de inicio de parto y signos y síntomas de depresión en el embarazo. Todos estos temas lo vamos a ir comentando un poquito con más calma. Entonces, hasta ahorita ya sabemos que se deben de realizar mínimo 5 consultas prenatales y vean cómo varias cositas de la primera se van repitiendo en la segunda, pero algunas que otras se van agregando, ¿ok? Entonces, este les aconsejo que lo guarden, la verdad es bastante útil esta tablita y para ir recordando qué es lo que debemos de checar en cada consulta. Ahora, ya que entendimos todo esto, vamos a platicar un poquito de puntos clave o de acerca de varias cosas que nos menciona la guía de práctica clínica, tanto del ejercicio como de multivitamínicos, como del ácido fólico, como de la presión arterial, como de diabetes gestacional, depresión y muchas otras cositas, ¿vale? Entonces, para empezar, la GPC nos marca primero acerca de multivitamínicos, es decir, cuáles multivitamínicos sirven y cuáles multivitamínicos no sirven. En este caso vamos a empezar con el primero, que es el ácido fólico. Este es uno de los más importantes, ¿vale? Si se dan cuenta, el ácido fólico nos ayuda a reducir hasta en un 93% el riesgo de defecto de tubo neural. Y aquí lo importante que se deben de quedar es que se debe de administrar en los 3 meses previos al embarazo y obligatoriamente en el primer mes. En el primer mes, perdón, en el primer trimestre. En el segundo trimestre y en el tercer trimestre ya son de manera opcional. La dosis para pacientes que no tienen riesgo o que no tienen algún antecedente, tabaquismo, diabetes mal controlada, hipertensión, que no tienen ninguno de estos factores de riesgo que ahorita les voy a mencionar, es una dosis mínima de 400 microgramos por día, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si llega la consulta, déjenme pasar esto para acá. Si llega a la consulta una paciente embarazada que tiene un embarazo previo con feto y defecto en el tubo neural, miembros de la familia con defecto en el tubo neural, uso de fármacos anticonvulsivos, diabetes mellitus mal controlada, pobre ingesta de ácido fólico o alguno de estos que tenemos aquí, en esta paciente no le vamos a dar 400 microgramos por día. En esta paciente la dosis es de 5 miligramos de ácido fólico, ¿sale? Y vean cómo este disminuye el riesgo de defecto en el tubo neural hasta en un 69%. Y aquí lo tenemos, 5 miligramos por día. Ujú. Entonces es bastante importante. Y ahora, ustedes se preguntarán que para qué sirve el ácido fólico. El ácido fólico básicamente sirve para disminuir este defecto en el tubo neural y disminuye la presencia del riesgo de tumores cerebrales pediátricos, de neuroblastoma, de leucemia, de tumor de Wilms, de tumor primario neuroectodérmico o ependimomas, ¿vale? Es por ello que es bastante importante administrarlo 3 meses previo al embarazo y durante el primer trimestre obligatoriamente. Ahora, ¿qué otros multivitamínicos a veces ustedes llegan a ver que se le dan a las embarazadas? Vamos a ver cuáles nos marca la GPC que sí funcionan y cuáles no funcionan. El omega 3 también es un suplemento bastante bueno, ¿vale? Durante el embarazo, miran que tiene una reducción del riesgo de parto pretérmino, recurrente en un 33% a un 21%. Ujú. Es por ello que se aconseja que se puede llegar a dar omega 3 durante el embarazo y se puede dar durante todo el embarazo sin ningún problema. Sin embargo, algún como efecto o algo, una consecuencia que pudiera llegar a tener es esto que se asocia a 2.2 veces más de riesgo de embarazo post-término, ¿ok? Es decir, que se extiende un poco más el embarazo. Pero el omega 3 se puede dar por todo el embarazo sin ningún problema.
E igual nos recomienda la guía de práctica clínica que se consuma la embarazada 2 porciones de pescado y marisco por semana, que en este caso es una fuente de omega 3, ¿vale? Ahora, en la parte del café, también es una pregunta muy clásica de si la embarazada puede tomar o no café. Vean cómo es recomendable una reducción de la ingesta de cafeína a menos de 2 tazas diarias, perdón, o menos de 182 miligramos por día. Ujú. Entonces, el café sí lo debemos de llegar a reducir en el embarazo. No se puede llegar a consumir como lo consumía una embarazada como antes, ¿no? 4 tazas, 5 tazas, sino que se recomienda esto, menos de 2 tazas diarias. En la parte del alcohol, obviamente está contraindicado, no se puede consumir alcohol durante el embarazo por este riesgo del síndrome de alcohol fetal y por muchas otras consecuencias que se pueden llegar a percatar o a dar, ¿vale? Entonces ya sabemos que el alcohol está contraindicado. Otros suplementos que se pueden llegar a encontrar es la vitamina A, ¿ok? De acuerdo a la GPC, vean cómo de acuerdo a esta metaanálisis del 2015 no se encontró un beneficio para los suplementos de vitamina A. Sin embargo, si hay algo importante, demostró que los suplementos prenatales reducen la ceguera nocturna y la anemia materna en mujeres con deficiencia, ¿vale? Entonces, aquí se puede llegar a recomendar el consumo de betacarotenos como la parte de la zanahoria. Entonces, esto es como lo más importante de la vitamina A. Y de la vitamina C, no hay evidencia científica suficiente que demuestre la suplementación. Es algo que debemos de tener en cuenta. Ahora, otros multivitamínicos que también se llegan a mencionar en la guía son estos. La suplementación con vitamina C, que es lo que les comentaba, D y E, de forma rutinaria en todas las pacientes con la finalidad de disminuir el riesgo de complicaciones durante la gestación, no se recomienda. Entonces, no se debe de dejar suplementos de vitamina C, D y E durante el embarazo. Es lo más importante. Y esto es algo también que cabe recalcar, ¿no? Que la suplementación con hierro de 30 a 60 miligramos en la persona embarazada puede ser recomendada como una estrategia preventiva para evitar la anemia materna. Pero vean que idealmente o inicialmente en la parte de el inicio de la 20ª semana de gestación, ¿ok? Ahora. Asimismo, la guía nos menciona algunos otros suplementos, como por ejemplo la parte del calcio, y se recomienda la suplementación de calcio, pero en este caso en pacientes que tengan una ingesta dietética baja, definida como menos de 600 miligramos por día, ¿ok? En este caso, aquí con dosis de 1 gramo por día. Se recomienda la suplementación de calcio, pero solamente en estas pacientes que tienen una ingesta dietética baja, ¿ok? Ahora, en la parte del estreñimiento, que es algo que se llegan a quejar a veces las pacientes, que llegan a estar estreñidas, que por la parte del embarazo ahora tienen estreñimiento, se recomienda aumentar la ingesta de agua, aproximadamente a 3,1 litros de agua por día. Y asimismo consumir otros alimentos, como la parte de verduras, tratar de no estar mucho tiempo sentada o acostada o estar sedentaria nada más, sino que aumentar la ingesta de agua más el consumo que normalmente consumía la paciente y obviamente estar en movimiento. Otra cosa importante es este cuadrito que tenemos en la parte inferior, ¿ok? Déjenme pasar esto para acá. Listo. Vean, el agua con sabor o las bebidas carbonatadas, las bebidas energéticas y las bebidas de frutas con una fuente dietética de azúcar debe de ser limitado. ¿Por qué debe de ser limitado? Porque sabemos que el consumo de altamente de carbohidratos puede llegar a predisponer a las pacientes para diabetes gestacional, ujú, que es un tema que les voy a comentar un poquito más adelante. Entonces, idealmente todas estas partes de consumo de bebidas carbonatadas, de refrescos, de bebidas de jugos, debe de ser limitado. Muy bien. Ahora, eso es por la parte de los multivitamínicos. Ya vimos cuáles se pueden dar, cuáles no se pueden dar. Ujú. Ahora, vamos a empezar a hablar de los datos de alarma en las pacientes. Y esto es algo que cuando ustedes llegan a la consulta de ginecología, cuando llegan a urgencias de ginecología o de obstetricia,
siempre son datos que se le dicen a la paciente antes de que se vaya a su casa de nuevo. Se le dice a la paciente que si llega a presentar alguno de estos datos, debe de acudir al servicio de urgencias o con su médico tratante o con su consulta. Ujú. Entonces, ¿cuáles son los datos de alarma que puede llegar a presentar una embarazada? Y vean que son varios, tenemos muchos de estos que tienen que estar aquí. Pero los que sí le debemos de decir a la paciente siempre es fuerte dolor de cabeza, es decir, que tenga cefalea intensa, zumbido en los oídos, visión borrosa o alteraciones en la visión, náusea y vómitos frecuentes, disminución o ausencia de movimientos fetales por más de 2 horas después de la semana 28, hinchazón de los pies, pérdida de líquido sangre o perdidos transvaginales, aumento mayor de 2 kilos por semana, fiebre, contracciones uterinas, dolor abdominal, convulsiones o aumento en las misiones o molestia al orinar. ¿Ok? Entonces, si nuestra paciente llega a tener en su casa alguno de estos síntomas, le debemos de comentar, casi siempre se le da una hojita con los datos de alarma para que tenga que acudir a la parte del servicio de urgencias. No se les pueden llegar a olvidar estos nunca. Ahora, en la parte del ejercicio, vean, también una pregunta que muy frecuente se llegan a hacer las pacientes hacia su médico o hacia su tratante es que si pueden llegar a realizar ejercicio. Vean lo que nos comenta la guía. En la parte de una evidencia alta, nos dice que una persona embarazada con gestación menor a 19 semanas que practica gimnasia en agua, vean cómo reduce el dolor en la zona lumbar. Ujú. Esto es como un dato ahí random que se puede llegar a mencionar. Pero vean, se recomienda 20 minutos de ejercicio ligero. Puede ser caminar, puede ser nadar, pueden ser deportes de bajo impacto. Obviamente no van a practicar deportes de muy alto impacto por 5 días a la semana y vean que no ha sido asociado con riesgos ni efectos adversos durante el embarazo. Entonces, el ejercicio no está contraindicado durante el embarazo. Lo que sí está contraindicado es hacer ejercicios de muy alto impacto o que a lo mejor pudieran llegar a ocasionar algún tipo de traumatismo, algún tipo de ejercicio con mucho esfuerzo, etcétera. Pero vean que podemos recomendar caminar, nadar y deportes de bajo impacto. Ujú. Otro dato que se me hizo importante ponerlo aquí en la presentación es el uso del cinturón. Ujú. Cuando una paciente embarazada se va a trasladar hacia un lugar u otro, se llega a poner el cinturón. Ahora, ¿cuál es la manera correcta en que se debe de poner el cinturón? Déjenme pasar esto para acá. Y vean, siempre es recomendable utilizar la posición correcta del cinturón de seguridad. ¿Y cómo es esta posición? La cinta abdominal, la cinta prácticamente debe de ir en la parte o en la región abdominal inferior, en esta partecita que va aquí. Se puede decir que abajo de la pancita, ¿ok? Entre los huesos de la cadera. Y el otro debe cruzar entre ambas mamas. Entonces, este que está aquí, vean cómo cruza ambas mamas. Y el otro debe colocarse sobre los huesos de la cadera y por debajo, en este caso, de la pancita, ¿vale? Y vean cómo aquí se coloca. Esta es la manera correcta de colocarse el cinturón de seguridad. Muchas veces se llega a poner este que está aquí en horizontal, se llega a poner aquí en esta partecita donde se los estoy señalando. Y obviamente si llegara a haber algún tipo de accidente, algún tipo de traumatismo, esto hará que como no tiene una correcta posición, probablemente sea una pérdida, ¿ok? Entonces eso también es interesante y es importante que lo mencionemos. Ahora, también tenemos vacunas. Ujú. Y es una pregunta muy clásica del ENARM, que ¿cuáles son las vacunas que están indicadas en el embarazo y cuáles son las vacunas que están contraindicadas en el embarazo? Vean, las vacunas que están indicadas en el embarazo, tenemos que es influenza, que es esta que está aquí, influenza trivalente inactivada intramuscular. Dos, tenemos a tétanos, difteria y bordetella pertussis, abreviado como TDAP, es esta que tenemos aquí, y hepatitis B, ¿vale? También actualmente ya se menciona que COVID-19, pero principalmente son estas que les estoy mencionando. Influenza, TDAP y hepatitis B, ¿ok? Ahora, ¿cuáles vacunas están contraindicadas en el embarazo? Y por eso les puse esta imagen que tenemos aquí. Todas las vacunas que sean de virus vivos atenuados están contraindicadas en el embarazo, como cuáles: sarampión, rubiola, polio, parotiditis, varicela y fiebre amarilla. Ujú. Entonces, debemos de quedarnos con cuáles se pueden aplicar
que ya les mencioné, influenza, tétanos, difteria y bordetela pertussis, y la parte de hepatitis B, ¿ok? Y contraindicadas todas las que sean de virus vivos atenuados, como estas que tenemos aquí. Ese es un dato que no podemos olvidar. Posteriormente pasamos a la sensibilización materna. Algo importante que debemos de mencionar y no se nos debe olvidar desde la primer consulta, vean, primera cita de control prenatal, es que le debemos de pedir a la embarazada que se realice determinación de grupo sanguíneo RH y CUMS directo. Esto para ver si no hay una alteración o más que una alteración, una diferencia en los grupos sanguíneos entre la parte de del papá y de la mamá, o si la paciente no está sensibilizado o está isoinmunizada, etcétera, ¿ok? Entonces, siempre le vamos a pedir esto a la paciente. Y vean, aquí la guía nos pone diferentes tipos de contexto. Vean, en la persona embarazada, RH negativo, no sensibilizada, se debe de ofrecer profilaxis con inmunoglobulina anti-D. Ahora aquí la pregunta sería, ¿y cuándo se debe de aplicar? Entonces nos vamos para este ladito que tenemos aquí a la derecha. Y miren, en la persona embarazada RH negativa no sensibilizada, a la cual se haya administrado inmunoglobulina anti-D durante el primer trimestre de embarazo, se debe aplicar una segunda dosis o una nueva dosis a las 28 semanas de gestación. Ujú. Entonces, una se aplica en el primer trimestre y la otra a las 28 semanas. Ahora, si la inmunoglobulina anti-D se aplicó entre las 13 a las 20 semanas, se debe repetir una nueva dosis a las 34 semanas. En caso de que la primera aplicación sea a las 21 a las 27 semanas, se debe de aplicar una nueva dosis a las 13 semanas. Y en caso de que la primera dosis se haya aplicado después de la semana 28, se recomienda la aplicación dentro de las primeras 72 horas postparto, ¿ok? Esto es algo muy importante que lo debemos de tener en cuenta por si la paciente, para ver en qué semana se aplicó la inmunoglobulina anti-D, ¿vale? Y es esto que nos comenta aquí este cuadrito. La administración anti-D dentro de las 72 horas posteriores al nacimiento reduce el riesgo de aloinmunización a RH anti-D en las mujeres RH negativas. Ujú. Y otra cuestión es que la persona RH negativa que no esté isoinmunizada debe recibir inmunoglobulina anti-D antenatal a la semana 28 de gestación, a menos que la pareja sea también RH negativo. Ujú. Son varias cuestiones que debemos de tener en cuenta. Entonces, nunca olviden pedir esto que tenemos aquí, y más si la paciente tiene ya algo previo de un embarazo, de un aborto, de algún este tipo de alteración en un embarazo previo. Ujú. Ahora, otra cuestión que nos marca la guía también es acerca de la depresión. Ujú. En la depresión vamos a tener de dos tipos. Déjenme pasar esto para acá. Tenemos factores de riesgo para depresión durante el embarazo y tenemos factores de riesgo para depresión postparto o durante el postparto. Dentro de los factores de riesgo de depresión durante el embarazo tenemos ansiedad materna, alta asociación, acontecimientos vitales estresantes, antecedentes personales de depresión, falta de apoyo social, ya sea por la familia, ya sea por la pareja, violencia doméstica, embarazo no deseado o la relación con la pareja. Mientras que en la parte de los factores de riesgo de depresión durante el posparto, tenemos depresión durante el embarazo, ansiedad durante el embarazo, acontecimientos vitales estresantes, bajos niveles de apoyo social y antecedentes personales de depresión, que si se dan cuenta son prácticamente muy similares. Ahora, en las pacientes que nosotros detectemos esto, miren que en el caso de la persona embarazada se recomienda aplicar la escala de Edimburgo. Así es la escala que se llama, que recomienda la GPC. Y vean que si presenta entre 10 a 12 puntos, debemos de repetir la aplicación de la escala de Edimburgo entre 2 a 4 semanas después. Si el resultado es mayor a 12 puntos, posteriormente a este periodo, se debe sugerir enviar a la persona embarazada a su servicio de higiene mental o psicología. Es decir, no debemos de dejar a una paciente embarazada con depresión, ¿ok? Recuerden que que la parte de la salud mental es bastante importante y más en las embarazadas, si se dan cuenta que están, en este caso, en un embarazo o en la evolución de un embarazo, que recuerden que todas las cuestiones que se van a dar durante el embarazo y posteriormente van a estar incluidas en la parte de la infancia y de la vida del bebé que se está
se está produciendo, ¿vale? Ahora, en la parte de odontológica o de la salud bucal de la paciente, vean cómo es algo que ya les había mencionado. Aquí debemos delimitar la dieta azucarada, realizar un cepillado dental regular con pasta fluorada. Aquí la salud bucal es bastante importante. ¿Y por qué es bastante importante? Vean, en un metaanálisis del 2015 mostró que la enfermedad periodontal está asociada hasta en 1.6 veces la probabilidad de riesgo de presentar un parto pretérmino. Entonces, una paciente que tiene alguna enfermedad bucal, esto aumenta el riesgo de desarrollar un parto pretérmino. Ujú. Entonces, durante el primer trimestre de gestación, menos de las 14 semanas, es recomendable que los profesionales de la salud otorguen educación a la embarazada de la salud bucal, que en este caso realice 3 veces al día la parte de los cepillados y un buen cepillado y al menos por 3 minutos en cada sesión. Ujú. Otra cuestión importante, el tratamiento periodontal en la persona embarazada, generalmente en el segundo trimestre de embarazo, es seguro para la madre y el feto y mejora la salud bucal de la madre. Es decir, podemos mandar a la embarazada a que esté en tratamiento bucal sin ningún problema. Y otra cosa que también se me hizo interesante e importante ponerles aquí en esta diapositiva es que la prescripción diaria de enjuague bucal a base de clorexidina al 0.12% para limitar el progreso de enfermedades bucales es recomendable. Ujú. Entonces se puede ocupar sin ningún problema. Entonces vean que la parte de la salud bucal también es una cuestión muy importante para disminuir el riesgo aumentado para parto pretérmino. Ahora, pasamos a esta cuestión de VIH o virus de inmunodeficiencia humana. Es importante que en la primera consulta prenatal nosotros realicemos un tamizaje. Ujú. Vean que no es el único, también tenemos la prueba de BDRL, pero haciendo énfasis en el VIH debemos de realizar un buen tamizaje para detectar si la paciente tiene VIH. Ujú. Ahora, se recomienda la prueba rápida sin ningún problema en la paciente como método de tamizaje. Y vean, algunos factores de riesgo socioculturales y geográficos que pueden contribuir a la adquisición de VIH en mujeres en edad fértil que se deben de investigar son estos que tenemos aquí. Mujeres que han tenido contacto sexual con compañeros infectados por VIH, antecedente de infecciones de transmisión sexual, trabajadoras sexuales, antecedente de uso de drogas intravenosas, historia de transfusión antes de 1986 y relaciones sexuales sin protección con más de una pareja. Entonces, toda paciente que llegue a la consulta, a la primera consulta, y tenga alguno de estos antecedentes dentro de la historia clínica, recuerden que es de vital importancia realizar tamizaje para VIH con una prueba rápida y asimismo para algunos otros agentes que podamos llegar a pensar, como por ejemplo para VDRL, para sífilis, ¿ok? Y obviamente si nosotros pensamos en algún otro agente, también hacer pruebas para detectarlo oportunamente. Ahora pasamos a un tema bastante importante, que esto prácticamente nos llevaría a una clase a hablarlo nada más, que es el tema de diabetes gestacional. La guía nos marca que es recomendable realizar una glucosa plasmática de ayuno en la primera visita prenatal o antes de las 13 semanas a toda persona embarazada. Ujú. Se ha demostrado también la necesidad de realizar también su curva de tolerancia a la glucosa entre la semana 24 a la 28. Ahorita se los voy a comentar aquí el por qué. Y también en las embarazadas con riesgo bajo para desarrollo de diabetes gestacional, se recomienda realizar una glucosa de ayuno entre las 24 a las 28 semanas. Y en caso de ser mayor a 92, buscar diabetes gestacional. ¿Ok? Ahora, para que quede más claro esto, vamos a ver este algoritmo que me pareció bastante funcional de la GPC. Déjenme pasar esto para acá. Y vean. Para nosotros establecer el diagnóstico de diabetes en embarazo, vean, en la primera visita de control prenatal, es decir, en las primeras 13 semanas o menor a la 14 semana de gestación, nosotros vamos a hacer una prueba de glucosa plasmática de ayuno. Ujú. Hacemos esa glucosa y vean, una glicemia casual y una glicemia en ayuno. Si la glicemia casual está mayor a 200,
vamos a irnos ya con el diagnóstico de diabetes. Esto literal ya es el diagnóstico de diabetes con una sola prueba. Ujú. Pero si nosotros tenemos variación en la glicemia en ayuno, que vean, puede ser más de 126, aquí también sería el diagnóstico de diabetes. Si nosotros tenemos un valor mayor a 92 y menor a 126, tenemos dos opciones. Uno, realizar una hemoglobina glicada o una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa. ¿Ok? Si nosotros realizamos una hemoglobina glicada y este valor sale mayor a 6,5, aquí estaríamos haciendo el diagnóstico de diabetes también. Si nosotros hacemos la curva de tolerancia con 75 gramos de glucosa, vamos a tener tres valores que nos dan siempre en esos laboratorios. En el ayuno mayor a 92, una hora posterior mayor a 180 y 2 horas posteriores mayor a 153. Vean que con un valor que está alterado de estos, nosotros también realizaríamos el diagnóstico de diabetes en esta paciente. Ahora, si nosotros tenemos aquí una glicemia en ayuno y vean, en una segunda determinación de glucosa, en caso de no contar con curva de tolerancia a la glucosa o una hemoglobina glicada, vamos a ver si nos vuelve a salir mayor a 92 o menor a 126, ¿ok? Si nos sale mayor a 92 y menor a 126, pero no tenemos con qué hacerle una curva de tolerancia o no tenemos para hacerle una hemoglobina glicada, en este caso le enviaríamos a una unidad que sí cuente con estos métodos para poder detectar diabetes. Y en caso de que nuestra primera glicemia esté menor a 92 miligramos por decilitro, vean que nosotros nos vamos a hacer una pregunta. ¿La paciente tiene factores de alto riesgo o la paciente tiene factores de bajo riesgo? Si la paciente tiene factores de alto riesgo, vean cómo en la semana 24 a la 28, aquí podemos llegar a realizar la prueba de un paso, que es con 75 gramos de glucosa, o podemos realizar la prueba de dos pasos, ¿ok? Con una carga de 50 gramos, que no requiere ayuno previo y medición de una hora en la poscarga. Aquí en México se recomienda utilizar o utilizan más en la parte, por ejemplo, hasta de los institutos, el paso uno, que prácticamente nada más es administrar los 75 gramos. Y con un valor alterado, que vean que aquí tenemos los parámetros, ya se realizaría el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Ok? Ahora, también se puede realizar la prueba de dos pasos, pero como les decía, la que más se utiliza o la que más se aconseja es la parte de la curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos. ¿Por qué se hace entre la semana 24 a la 28? Porque ahí se da el pico del lactógeno placentario y es donde nosotros podemos detectar si la paciente tiene diabetes gestacional. ¿Ok? Ahora, si la paciente no tiene factores, tiene factores de bajo riesgo, nosotros vamos a realizarle una glucosa en ayuno. Si la parte de la glucosa en ayuno sale mayor a 92, en este caso nos vamos a ir a la semana 24 a la 28 para poder realizarle la prueba de un paso, la prueba de dos pasos. Si la paciente sale con menos de 92 miligramos por decilitro, vean cómo esto se clasificaría como normal. ¿Ok? Ahora, es importante también valorar esto para ver si la paciente no tiene diabetes pregestacional. La diabetes pregestacional es antes de llegar a la parte de la semana 24 a la 28, ¿ok? Y si la paciente tiene diabetes pregestacional, así nosotros podemos hacer intervenciones. O si ya diagnosticamos a la paciente con diabetes gestacional, también podemos hacer intervenciones, que eso ya es cuestión de otro tema completamente que duraría aquí 1 o 2 horas también, ¿vale? Entonces nada más es importante que debemos de hacer este tamizaje en el control prenatal. Y aquí les dejo algunos cuadritos, nada más para que los tengan también, ¿ok? Ese es para hacer criterios de diagnóstico de un paso para diabetes gestacional. Estos son criterios para establecer el diagnóstico de diabetes gestacional en dos pasos. Y aquí les dejo el de diabetes pregestacional, que es antes de llegar a las semanas donde realizamos las pruebas, que aquí prácticamente son los mismos que una paciente que no tuviera el embarazo de diabetes, ¿vale? Son los mismos criterios. Ahora. Nos pasamos con otro tema bastante importante, que son los trastornos hipertensivos. Los trastornos hipertensivos también para ver si la paciente no tiene hipertensión crónica, si no tiene hipertensión gestacional, si no tiene preeclampsia, eclampsia, etcétera. ¿Ok? Entonces vean
que en las pacientes que están embarazadas, de acuerdo a GPC, nosotros debemos de mantener cifras en el primer trimestre en una sistólica de 115 a 120 y una diastólica de 65 a 80 milímetros de mercurio. El uso de Doppler de las arterias uterinas en el primer trimestre de embarazo tiene una tasa de detección de preeclampsia precoz hasta en un 47%. Igual, se recomienda la medición del índice de pulsatibilidad de las arterias uterinas y el cálculo del índice de pulsatibilidad medio entre la semana 11 a la 13,6. ¿Vale? Ahora, vean cómo algo también importante que debemos de tener en estas pacientes es la medición de proteinuria. Ujú. En este caso, la medición de proteinuria para ver si la paciente no tiene desarrollo de preeclampsia. Y en caso de que nosotros tengamos una cruz en la parte de nuestro estudio de proteinuria, debemos de realizar también la medición de proteinuria de recolección de orina en 24 horas. Bien, un resultado por tira reactiva de una cruz requiere confirmación a través de recolección de orina en 24 horas. Para cuantificar la cantidad de proteinuria. Y ahora, otra cuestión importante que debemos de tener en cuenta es que la evidencia sugiere que el ácido acetil salicílico a dosis de 80 a 150 miligramos por día en pacientes con factores de riesgo para trastornos hipertensivos asociados al embarazo se debe de administrar antes de dormir y tienen mejores resultados en la prevención de preeclampsia. Entonces, en las pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, se puede dar ácido acetil salicílico en dosis de 80 a 150 miligramos por día. Y ahora, ¿cuándo se debe de dar este ácido acetil salicílico? Se debe de dar antes de la semana 16 y se debe de dar después de la semana 12, es decir, de la 12ª semana a la 16. ¿Por qué? El inicio tardío después de la semana 16 de la administración de ácido acetil salicílico se asocia con desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y antes de la 12ª semana se asocia con defectos congénitos de la pared abdominal. Entonces recuerden, si la paciente tiene factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, se le puede dar ácido acetil salicílico a esta dosis entre la semana 12 a la semana 16 y siempre estar cuantificando si no tiene la presencia de proteinuria. Otra cosa que les quise poner aquí son algunas definiciones de los trastornos hipertensivos del embarazo. Vean cómo nosotros tenemos diferentes definiciones: hipertensión arterial, hipertensión crónica, hipertensión gestacional, preeclampsia y eclampsia. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Hipertensión arterial sabemos que es una presión que está mayor de 140/90 con dos mediciones, obviamente en diferente tiempo, ¿ok? Hipertensión crónica. Esta es una hipertensión que se da antes del embarazo o que la paciente ya tiene un diagnóstico previo antes de las 20 semanas de gestación. Entonces, si la paciente tiene hipertensión antes de las 20 semanas de gestación, le vamos a dar el nombre de hipertensión crónica. Pero, ¿qué pasa si la paciente tiene hipertensión posterior a las 20 semanas de gestación y hasta la 12ª semana del posparto? ¿Ok? Con una TA mayor a 140/90, con ausencia de proteinuria, a esto le vamos a dar el nombre de hipertensión gestacional. Es decir, después de la semana 20, hipertensión gestacional. Antes de la semana 20, hipertensión crónica. Y ahora, si nosotros tenemos una TA mayor a 140/90 con proteinuria o criterios de severidad, esto nosotros le vamos a dar el nombre de preeclampsia. Y si nosotros tenemos preeclampsia más convulsiones en una paciente, esto es a lo que nosotros le llamamos eclampsia. Ujú. Entonces, estas son algunas definiciones que nos debemos de aprender para saber clasificar en qué grupo está la paciente y poder brindar un tratamiento. Aquí tenemos algunos algoritmos de cómo ir haciendo la parte del diagnóstico, ¿ok? El fin de esta clase nada más es que sepan esto, cuáles son los rangos de presión arterial durante el primer trimestre, que debemos de estar atentos para ver si la paciente no tiene proteinuria, cuándo podemos llegar a administrar ácido acetil salicílico y en este caso estas definiciones para saber cómo clasificar a la paciente y qué es algo que debemos de hacer de tamizaje. Les dejo estos algoritmos que es para la parte de la mujer con embarazo en la primera visita prenatal. Ujú. Y es como nosotros vamos a ir siguiendo esto de acuerdo a qué presión tengamos.
Y aquí en la mujer con embarazo con factores de riesgo para preeclampsia en una consulta subsecuente posterior a las 20 semanas de gestación, ¿vale? Esto se los dejo para que los revisen con calma. Prácticamente es nada más seguir el algoritmo. Ahora, para la parte de la infección urinaria, vean que es también clave que durante el embarazo hasta el 90% de las mujeres desarrollan dilatación del sistema colector. ¿Qué quiere decir esto? De los ureteros y de la pelvis renal. Entonces no nos debemos como de asustar si vemos alguna imagen con dilatación porque es algo que suele llegar a ocurrir hasta en el 90% de las mujeres. En este caso, algo que se aconseja aquí para las mujeres embarazadas, que ya se los había comentado, es un consumo de líquidos en forma abundante. Les comentaba que se recomiendan hasta 3,1 litros por día de estar tomando líquidos. Vean, aquí nos ponen hasta mayor de 2 litros o 2.000 mililitros. Y una técnica de limpieza urogenital, ya que el embarazo y el ser mujer son factores de riesgo para que nuestra paciente pudiera llegar a desarrollar una infección urinaria. Igual, en las pacientes embarazadas, nosotros debemos de evaluar siempre para detectar bacteriuria asintomática. Recuerden que en una persona que no está embarazada, en una persona normal, que no tiene ningún embarazo, que no a lo mejor tiene un factor, un procedimiento urológico, etcétera, si tuviera bacteriuria asintomática no se le da tratamiento, pero en las personas embarazadas o en las mujeres embarazadas son en quienes debemos de dar tratamiento en una bacteriuria asintomática. Ujú. Y vean cómo debemos de realizar tamizaje para bacteriuria asintomática con examen general de orina entre las 12 y las 16 semanas de gestación. Igual otros dos puntos importantes es que el examen general de orina se realiza en seguimiento a las 18 y 20 semanas y entre las 32 y 34 semanas de gestación. Ahora, el tratamiento con antibiótico para bacteriuria sintomática durante el embarazo es en un régimen de 4 a 7 días y es considerado como el periodo más recomendado para la prevención de complicaciones. Ujú. Entonces, debemos de tener en cuenta esto. Si detectamos una bacteriuria sintomática en una embarazada, debemos de tratarlo y se debe de hacer tamizaje en las consultas prenatales. También otra cuestión que nos menciona la GPC es acerca del parto pretérmino. Y vean que nos da un sistema de cuantificación para el riesgo que tiene una paciente para parto pretérmino. Y es esta estratificación que tenemos aquí, que se llama Papiernik, modificado por Gonick y Creasy. ¿Qué es esta? Déjenme pasar esto por aquí abajo. Y es esta tablita que tenemos aquí, que nos da un puntaje 1, 2, 3, 4, 5 y 10. Y aquí estatus socioeconómico, historia obstetricia previa, hábitos diarios y embarazo actual. Vean, se asigna una puntuación del 1 al 10, que es esto que tenemos aquí, para valorar factores de riesgo. Una puntuación mayor a 10 se clasifica como alto riesgo de trabajo de parto pretérmino, que es esto que tenemos aquí. Puntuación mayor a 10, riesgo elevado para parto pretérmino. Ahora, en estudios observacionales, vean que en la población de riesgo para parto pretérmino en mujeres con longitud cervical menor de 25 milímetros, medida por ecografía transvaginal, y entre las semanas 20 a 24 semanas, aumenta también la parte del parto pretérmino y aumenta exponencialmente cuanto más corto es el cérvix, menor a 1% si el cérvix es mayor a 25 milímetros, 5% para 15 milímetros y si en este caso es más corto de 5 milímetros, hasta un 80% de parto preterno. Entonces esto, más que esto, debemos de tener en cuenta esta tablita donde vamos a ver de acuerdo a qué calificación tiene nuestra paciente, ver el riesgo de parto pretérmino que pudiera llegar a tener. Y aquí les comparto los riesgos bajos y los riesgos altos. Que vean que en los altos, pues prácticamente es que ya tengo un antecedente de un parto pretérmino previo, gestación gemelar, mujeres con embarazo único y longitud cervical menor de 25 milímetros, medida por ecografía transvaginal entre las 20 a 24 semanas, que es lo que les comentaba aquí y gestación múltiple, polidrapnios, defectos mullerianos y entre otros muchos, ¿vale? Entonces también debemos de tener en cuenta estos factores de riesgo, tanto de bajo como de alto. Otra cosa que también debemos de hacer en la parte de las consultas prenatales es calcular la fecha probable de parto.
Aquí a lo mejor ya todos habrán escuchado una regla muy conocida que tenemos, que es la regla de Nagel o Naegle, como algunos le dicen, que este es el método más común para establecer la fecha estimada. ¿Y cuál es la fórmula que ocupamos aquí? Se deben de sumar 7 días al primer día de la última menstruación o de la FUM más un año menos 3 meses, ¿ok? Basados en ciclos menstruales de 28 días. Esto es bastante importante. Y esta regla nos sirve para ver la fecha probable de parto, perdón. Ahora, la evidencia sugiere que el ultrasonido de primer trimestre es un predictor más preciso que la edad gestacional, que la fecha de la edad gestacional, perdón, que la fecha de la FUM. Sin embargo, si no se cuenta con ultrasonido, la estimación de la edad gestacional y la fecha probable de nacimiento debe ser calculada a partir del primer día de la última menstruación. Entonces, estos dos son datos bastante claros que debemos de tener en cuenta. Y la altura uterina normal justifica realizar un ultrasonido obstétrico complementario, ¿vale? Es algo que no debemos de olvidar. Otra cuestión también que nos plantea la GPC es la detección de cardiopatías. Ahora, ¿cuándo nosotros, o más bien cuáles son signos y síntomas que nos sugieren una cardiopatía en el embarazo? Si la paciente llegara a presentar alguno de estos signos y síntomas, debemos investigar si no hay presencia de algún tipo de cardiopatía. ¿Cuáles? Síncope, disnea paroxística nocturna, disnea de reposo, tos crónica o persistente, hemoptisis, clínica de angina e infarto, estertores, hepatomegalia, cardiomegalia, taquicardia sostenida, arritmias, cianosis, ingurgitación, etcétera. Básicamente todos los signos y síntomas, como de una insuficiencia cardíaca o de alguna patología cardíaca, nos puede llegar a hacer sospechar que la paciente o más bien sugieren cardiopatía en la parte del embarazo, ¿ok? Y también algo bastante significativo que debemos de tener en cuenta es la evaluación fetal. Se recomienda la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal en cada consulta prenatal. En todas las consultas se debe de ver la evaluación de la frecuencia cardíaca fetal. Recordemos que normal debe estar entre 120 a 160. Algo también importante, se aconseja un umbral mínimo de 10 movimientos fetales en un periodo de 2 horas, ¿ok? Vean, me parece que no se los puso por aquí. Ah, acá está. Demostró también en algunos estudios que el sueño fetal normalmente es por periodos de 20 a 40 minutos y nunca excede los 90 minutos en el feto saludable. Entonces es por ello que deben de estar los 10 movimientos fetales por un periodo de 2 horas, ¿ok? Pero no debe de llegar a haber ausencia de estos movimientos. También se sugiere un monitoreo de los movimientos fetales comenzando en la semana 26 a la 32 hasta el término en una persona con embarazo y factores de riesgo perinatal adverso. Y ahora, la persona con embarazo sin factores de riesgo perinatal adverso se sugiere el conteo de movimientos fetales desde el tercer trimestre. Entonces, si una persona embarazada tiene factores de riesgo perinatal adverso, debemos de tener un monitoreo de los movimientos fetales desde la semana 26 a la 32. Y si no tiene factores de riesgo perinatal, podemos llegar a tener este conteo de movimientos fetales desde el tercer trimestre. Pero recuerden que en cada consulta prenatal debemos de valorar la frecuencia cardíaca fetal o la auscultación de esta. Asimismo, es recomendable realizar una prueba sin estrés la paciente que cumpla con estas condiciones, que más bien debe de cumplir la paciente estas condiciones para poder realizar una prueba sin estrés que se recomienda que se haga. Una vejiga vacía, una posición semifowler, una ausencia de la actividad uterina y un periodo de la prueba de 20 minutos. Y vean, se recomienda el inicio de la prueba de bienestar fetal a partir de las 32 a las 34 semanas y se puede considerar realizar en edades gestacionales menores si existen condiciones de muy alto riesgo para la madre y para el feto. Y vean, la prueba de bienestar fetal sin estrés es recomendable realizarla de forma semanal en embarazos de alto riesgo mayor a 32 semanas de gestación. Ujú. Entonces debemos de tener también en cuenta esta parte de las pruebas sin estrés. Y también tenemos la parte de la anemia de la mamá.
¿Cuándo nosotros vamos a hablar de que una paciente embarazada tiene anemia? Vean, la causa más común de anemia en el embarazo es la deficiencia de hierro. Esto lo debemos de tener en cuenta, ¿ok? Y vean, la persona embarazada con niveles de hemoglobina por debajo de 11 gramos por decilitro son candidatas a recibir terapia con suplemento de hierro. Entonces, eso lo debemos de tener en cuenta por si encontramos en nuestro tamizaje una paciente con anemia menor a 11 gramos por decilitro de hemoglobina. Y los niveles de hemoglobina en los cuales se define anemia es controversial, si se dan cuenta. Algunos estudios reportan 11 a 12 con una concentración mínima durante la gestación. Pero recordemos este punto, menor a 11, debemos de suplementar a la paciente, en este caso con hierro. Y por último, hablemos de los criterios de referencia, ¿ok? Dentro de los criterios de referencia es cuando nosotros debemos de mandar a la paciente a un segundo nivel de atención. Vean cómo tenemos tanto de primer trimestre, de segundo trimestre y de tercer trimestre. En la parte, en la parte del primer trimestre, tenemos que si la paciente tiene comorbilidades previas a la gestación como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, epilepsia, embarazo gemelar, sospecha de embarazo ectópico, hemorragia de primer trimestre, BEDRL positivo o VIH reactivo, antecedente a una pérdida repetida de gestaciones previas o entre otros. Estos ya son criterios para nosotros derivar a la paciente a un segundo nivel. De segundo trimestre, una hemorragia del segundo trimestre, amenaza de parto pretérmino, alteraciones ya sea en la glucosa, en la parte de la hemoglobina glicada, si detectamos proteinuria o alguna malformación fetal por ultrasonido, también criterio de referencia. Y tercer trimestre, alteraciones en la presentación fetal, hemorragia del tercer trimestre, preeclampsia y o alta sospecha de esta, oligodrapnios o polidrapnios o alteración de la implantación placentaria, ¿vale? Entonces, todos estos son criterios para que nosotros, o en primer nivel, se derive a la paciente a un segundo nivel de atención. No debemos de continuar si a lo mejor la paciente tiene alguno de de estas indicaciones, ¿vale? Y pues con eso terminaríamos la parte de algunos conceptos que nos brinda la GPC acerca del control prenatal, ¿ok? Me fui un poquito rápido porque como verán es bastante información, pero les quise resumir toda la guía en algunos puntitos clave que nos menciona la guía de práctica clínica y que debemos de tener en cuenta. Así que no olviden, nos regresamos hasta el inicio que debemos de tener en cuenta estas 5 consultas prenatales. Si se pueden, muchísimo más consultas, muchísimo mejor para las pacientes embarazadas, pero mínimo 5 consultas prenatales de acuerdo a GPC. Y debemos de valorar todas estas cuestiones que están aquí, que ya les comenté la mayoría de ellas, ¿ok? Así que espero les haya servido el video. Suscríbanse, dejen su me gusta y esperen nuevos videitos para seguir compartiéndolos con ustedes aquí en el canal de YouTube. Esto fue Doctor Santi Med y recuerda que con Doctor Santi aprendes de una manera más fácil.